Bueno, buenas noches, bienvenido al Buenas canal noches. de El Cóndor Malvinense. En esta clase de hoy vamos a hablar del capítulo 2, Geopolítica y Sociología, y estamos en el bloque 7. La clase anterior charlamos sobre la teoría de de la modernidad líquida de Sigmund Bauman, un polaco de origen judío que tenía la ciudadanía británica, ¿sí? Bauman comienza su investigación preocupado por el hecho de que lo que había ocurrido con el holocausto judío, y él lo que le preocupaba es que podría volver a ocurrir. Y por eso comienza a analizar cómo se comportan las personas dentro de cierta situación. Si a una persona que tiene una vida normal, que es común y corriente, se lo pone en una situación de estrés y de peligro, de miedo de muerte, ¿cómo puede adherir a ciertas acciones que se creen increíbles, ¿no? Aberrantes? Eh, entonces, en esa situación que él empieza a investigar, él plantea que hay un poder por detrás y que el hecho de lo que sucedió en la Alemania de Hitler con el nazismo no fue un hecho aislado, sino que estaba determinado por un grupo de poder en las sombras. Es una teoría, podemos adherir o no, pero a nosotros nos sirve como un principio de examen. Volviendo más atrás, la geopolítica, comenzamos con los padres fundadores de la geopolítica y cómo entender el comportamiento de los estados, sobre todo de las grandes potencias, en cuestiones geopolíticas, por ejemplo, las fronteras móviles, quién adhiere a las fronteras móviles, ¿sí? Quién adhiere al poderío naval y quién adhiere como Skinner, a la cuestión del poderío de la tierra, tomar a la tierra como si fuera una isla y generar intercomunicación entre todas las partes de la tierra para evitar el poder del mar. Entonces tendríamos esos tres principios políticos, geopolíticos. Vamos un poco más allá y entramos en la sociología. O sea, ¿qué existe dentro de ese poder geopolítico? ¿Qué es lo que lo moviliza para actuar como actúa? Que no tiene nada que ver con nuestra forma de pensar. O sea, nosotros tenemos que entender que nuestra sociedad, que lo analizamos todo por bueno o por malo, esto está bien, esto está mal, hay otras sociedades que no tienen pruritos ni tienen problemas morales. Ellos dicen, ¿es necesario o no es necesario? ¿Es bueno para nosotros o no es bueno para nosotros? Y comenzamos a analizar de lo más cercano a nosotros, que es la modernidad líquida, y vamos a retroceder 2 siglos atrás para ver cuándo se inicia, junto con la geopolítica, también este análisis sociológico, que es lo que nos lleva a la actualidad. En la modernidad líquida vimos que actualmente hay un proceso en el cual las personas acostumbradas a la solidez, a la solidez de las instituciones, a la solidez de la familia, a la solidez de las instituciones religiosas, a la solidez de las instituciones de educación, hoy han cambiado ese sistema de solidez por un sistema líquido. El amor dura lo que dura hasta que sea productivo. Los compromisos duran muy poco, todo es efímero. El placer justifica, no hay responsabilidad sobre los actos que uno realiza. Este, la sociedad se ha vuelto totalmente consumista. Y todo eso lo analizamos desde la teoría de Bauman. Hoy vamos a dar un pasito más y vamos a analizar tres grandes autores. Uno creo que no sé si es muy conocido por nosotros, que es Tomás Malthus. El que sigue es Darwin, no toda la teoría de Darwin, sino la cuestión de la supremacía de las especies, la supervivencia del más fuerte. Y por último, Spencer, que toma la teoría de Darwin
y lo aplica a la sociedad, a la supervivencia del más fuerte dentro de lo que sería la especie humana, ¿no? Que siempre, tradicionalmente, nosotros nos hemos considerado fuera de lo que es el reino animal, porque según nuestra creencia nosotros somos reflejo de Dios y eso nos hace, nos da inminentemente somos humanos y no podemos ser sometidos a las leyes de la naturaleza como si nosotros podemos someter al resto. Bien, profesor, corríjame, agregue, está abierto el micrófono para usted. Bueno, te agradezco. De todo modo, digamos, eh, ante todo, primero ver las épocas. No vamos a comparar 1920 con 1930, ni 1940 con prácticamente 1980 o 1990. Es decir, todo va cambiando y yo pondría, por ejemplo, que como base, para darte una, que el darwinismo, por ejemplo, que ahí lo veo ahí a Charles Darwin, eh, puso una teoría que en la parte social, que pretende él aplicar sobre los principios de la evolución al desenvolvimiento de la historia social. De acuerdo con este enfoque, la supervivencia del más apto o la selección natural sería visible en los movimientos históricos, donde las sociedades han compartido entre sí para prevalecer. Por eso te hablaba de los tiempos, que no es lo mismo 1920 que 1930 o 1950, y más si hubo una guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y las guerras intestinas que aún hasta el día de hoy se siguen causando, y específicamente las primeras siempre son, aunque no lo creamos, fueron en África. Después siguen Asia, en la parte Asia Menor, y después fueron, digamos, América anteriormente y hoy por otras cosas. O sea, socialmente, eh, ¿qué tiene que prevalecer la pregunta? ¿Qué tiene que prevalecer? ¿El mundo, las cosas del mundo o el hombre? ¿Qué opina usted, profesor? A la Eh, pregunta, ¿no? a- Remítase a la pregunta. Me remito a la pregunta. El hombre en cuanto a ser humano, a individuo como persona que tiene libre albedrío, ¿sí? Esto no significa que el libre albedrío sea un permiso para hacer lo que quiera, sino que es eminentemente social, tiene una doble naturaleza. Necesita la sociedad, convive con la sociedad, respeta las reglas que se construyen dentro de la sociedad de acuerdo a su tiempo, a su época, pero también tiene su individualidad, que es ahí donde digamos, cuesta mantener el equilibrio, ¿no? Entre mis libertades individuales y las obligaciones colectivas. No sé si respondí su pregunta. Eh, Vos sabés que no me las has podido responder porque ¿qué es lo Mm. que va a pasar? Eh, Vos sabés muy bien que Darwin tenía un pensamiento, para mí, ¿no? O para otro puede ser otra cosa, muy absolutista. Él creía eso y de ahí no lo sacaba. Sin embargo, él tuvo fundamentos para ciertas cosas. La teoría como, por ejemplo, la evolución como tal, los seres vivos están cambiando continuamente y no han sido creados recientemente ni están en un perpetuo ciclo, decía él. Un segundo puede ser un origen común, una tercera parte puede ser diversificación de las especies, después
el gradualismo, la selección natural, en fin, tiene esos fundamentos que si tenemos que verlo a fondo, quien va a prevalecer siempre, como para Darwin, un único animal, es el hombre. No hay otra. Más allá de que podemos hablar de una cadena, ¿no es cierto?, de cosas entre los animales, pero siempre el hombre quiere prevalecer. Y va a prevalecer porque es el ser pensante, por naturalidad. Ahora bien, yo me hago esta pregunta. ¿Cómo surge el darwinismo? Entonces, él va a responder a esta pregunta diciendo de que es el conjunto de teorías científicas que propuso el darwinismo, en la cual fue un producto de largos viajes de Darwin por el mundo a bordo de las embarcaciones del Beagle. Se plasmó en el libro del origen de las especies, publicada en 1859. Sí, Permite, lo leo y lo discutimos. Mire, bueno, eh, en 1831, a la edad de 22 años, el naturalista inglés Charles Darwin se graduó en la Universidad de Cambridge y navegó por el mundo durante 5 años a bordo del bergantín Beagle. ¿Sí? Las claro. observaciones llevaban a descubrimiento como naturalista del Beagle. Darwin tomó muchas anotaciones sobre la vida silvestre y los entornos que veía. Uh-huh. La travesía del Beagle regresó a Inglaterra en 1836, tras lo cual Darwin pasaría los siguientes 20 años trabajando en su teoría de la evolución. Sus observaciones de la vida silvestre en la isla Galápagos, junto con lo de otros sitios, dieron como resultado su teoría de la evolución, publicada en el libro El origen de las especies por medio de la selección natural. Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles cuáles son los tres puntos fundamentales de la teoría de Darwin? ¿La sabemos? Bien, se la explico rápido. Número uno, que el replicador evolutivo o mecanismo de transición, por ejemplo. Número dos, el principio de la variación. Y número tres, el mecanismo de selección. Rápido, así. Entonces, en eso, ¿qué propone en esa teoría? Entonces, él propone lo siguiente. O sea, que Darwin dice que los rasgos que ayudan a una especie a sobrevivir pasan a nuevas generaciones, representadas, ¿m?, en la genética de la población, mientras que las diferentes especies que no se adaptan a este cambio gradual, que bien pueden ser cambiados en el medio ambiente o desaparecen con él. Y ahí podemos tocar los temas, el por qué genéticamente usted no es chino, yo no soy mongol, usted no es ruso, aquí no es africano. ¿Qué ha pasado genéticamente? Porque algunos tienen rasgos achinados, otros japoneses. O sea, es profundo lo que se habla y lo que se dice. Ahora, eso, a ver, lo tenemos que llamar con una pregunta. ¿Cómo es el proceso de evolución? Donde dice que la selección natural que piensa Darwin es correcta. ¿Cuántas teorías creó Darwin? O sea, son preguntas que si nosotros las tenemos que ir desglosando,
yo le hago una pregunta, señor profesor. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar con todo esto? Sí, vamos a llegar a que hay razas que son superiores y otras que no. Es la conclusión que se llega, aunque él nunca habló en sí de trasladarlo a lo que es la sociedad, ¿no? Hacia los grupos sociales. Claro, por Sí, eso. Pero ahí usted tiene que ver cuáles son las 8 teorías de la evolución que él las pone. Se las digo rápido si quiere, es sí, rapidísimo. sí, sí, por favor, profesor. La teoría de la evolución de las relaciones sexuales por Geodakian, por ejemplo. Una. Teoría de la herencia dual, teoría de las creaciones sucesivas, teoría de los refugios pleistocénicos, por ejemplo, teoría evolutiva de los juegos, teoría evolutiva del conocimiento y la teoría naturalista de la evolución molecular, y la otra es teoría quimiosintética, quimiosintética. O sea, veo usted, son 8 teorías que si tenemos que ir paso a paso, estas teorías nos van a llevar a una teoría evolucionista muy profunda, pero nos lleva como algo, a ver, profundo, si lo quiere llamar, o conciencia. Entonces yo me diría, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿O el huevo o la gallina? Y en este caso, él era naturalista, o sea, se examinaba las cuestiones de la forma natural, ¿no? No era sociólogo, la sociología aparece después y yo creo que hay una interpretación forzada de la sociología para justificar algunas cuestiones geopolíticas, más que nada. Yo no sé si Darwin, o creo que no, él realmente quería investigar sacando toda ideología y sacando de lado toda cuestión política, y él lo que hacía era investigar como un científico, por la cuestión de que era naturalista, no era, eh, a mi entender, y que abrió mucho frente de investigación que luego se tomaron algunos y otros se dejaron de lado porque no les convenía a aquellos que justificaban el poder. No nos olvidemos que todas estas personas estaban relacionadas con Inglaterra o con Europa de alguna manera, ¿no? Que eso es lo que vamos a charlar más adelante. Ajá. Bien, pero ahí usted va a ver lo siguiente. Como está grabado, le vamos a dejar a nuestros oyentes que busquen Darwinismo Social, redactado por Alfredo Martín García y el otro señor que era Francisco Col Morales, que él actualizó el 1 de abril de 1900, del 2021. Ahí la tabla de sus contenidos, que está muy buena, que se lo estuve viendo yo, eh, digamos, es digamos, eh, ver, por ejemplo, en esa tabla, en las definiciones técnicas, origen del darwinismo social, la característica del darwinismo social en torno al mundo y la relación del darwinismo social y guarda con el nazismo. Espera que no llegamos todavía. Volvemos un paso atrás. Volvemos un No, paso no, atrás. pero te digo para que ellos ya tengan para buscar Ah, después. perfecto, perfecto. Ahora Eso para entendí. que ustedes se saquen todo ese tipo de, digamos, de preguntas que parecen preguntas tontas, pero no las son. No, Bien, acá no hay nada inocente, profesor. Le leo un poquito de Tomás Malthus. Tenemos cara de claro, predominancia.
Se lo conoció como ensayo sobre el principio de la población. Fue Ajá, publicado en 1803 y escrito por el sí, economista y clérigo protestante inglés Thomas Malthus. Según él, el mundo tendría un desenfrenado crecimiento en su población que generaría conflictos, hambre y ujú, enfermedades. La teoría malthusiana sostenía que mientras el crecimiento de la población en el mundo se daba en forma geométrica, la producción de alimento aumentaba en progresión aritmética. Ante esto, Malthus proponía como solución aplicar un control de la natalidad y confiaba en que los factores de regulación natural, guerras y epidemias, retardarían la llegada de una crisis total de alimentación. Pese a los avances que hubo en la medicina que prolongaron la expectativa de vida, la teoría malthusiana quedó superada por los hechos. Hoy la producción de alimentos, ayudada por la tecnología, crece mucho más rápido que la población. Ecos. A lo largo de los siglos después de su muerte, sus ideas siguieron siendo una fuente de inspiración para muchos intelectuales, desde el naturalista Charles Darwin hasta el economista John Maynard Keynes. Fueron influenciados por Malthus. Algunos ecologistas contemporáneos, por ejemplo, continúan defendiendo sus ideas y los más extremistas utilizan sus argumentos para promover incluso la esterilización. Está libre para los comentarios, profesor. eh, había que ver de Joel Maynard Keynes eh, su teoría, que sería el keynesianismo. ¿Mm? Ahí, que es la teoría que afirma que los estados deben intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. Eh, ese sería lo que pone este hombrecito, Keynes, pero claro, si nosotros lo traspolamos a la época de la Segunda Guerra Mundial, eh, yo creo que se le fue la mano a Hitler. Lo apoyaron porque, bueno, había que hacer algo, digamos, específico. Es más, cuando él pide préstamo, pide, ¿qué va a pasar? El problema es si le hace a Hitler devolver eso y él no lo devuelve. Al no devolverlo, ¿por qué no lo devuelve? ¿Sabe por qué no lo devuelve? Porque claro, él compraba material a muy bajo costo, muy bajo precio, a un precio más bajo, y podía tener mantenimiento de fábrica. Si él devolvía la plata, ¿qué iba a pasar? Esa persona a quien le debía, por ejemplo, los 5.000 pesos, supongamos, le daba los 5.000 pesos, esa persona compraba el material, se lo vendían a ellos, pero 20.000. Entonces a él no le convenía devolver esa plata. ¿Me va entendiendo? Había un Porque si no, trasfondo económico. claro, porque Bueno, si no se le cae la economía. no, aparte no se habla de la Alemania de la de posguerra, la Primera Guerra Mundial, en el estado calamitoso que quedó. Pero quiero Claro, volver a Malthus, profesor, porque eh, usted no sé si se acuerda de este artículo 200 o la orden número 200 que Kissinger había escrito en su momento, no me acuerdo en este momento. que tenía que ver con la cuestión de la natalidad, ¿no? Que había que controlar, o sea, típicamente malthusiano y Eh, una persona contemporánea. O sea, estos autores por ahí en su momento no pensaban que lo que ellos escribían iban a tener la repercusión histórica que tuvieron porque lo escribían para su época dentro de su contexto y sus limitaciones. Pero claro, evidentemente hay una cuestión de principios. claro, pero Matu fue economista, ¿eh? No nos olvidemos. Sí, sí, pues, él lo miraba desde el punto de vista económico.
Bien, pero ya tenemos la síntesis de Malthus. Malthus decía que la población iba a crecer mucho más rápido, ¿sí? Que la alimentación no iba a ser suficiente y que en algún momento él proponía tres cuestiones. Tres cuestiones. Una era el control poblacional. No, él propuso, de acuerdo en su época, que se retardara el matrimonio, o sea, que la procreación se hiciera, el hombre tardara más en procrearse, sobre todo en las clases bajas. La otra propuesta era que, que había factores de regulación natural para él. Las guerras y epidemias, para él era una cuestión natural. Y esas son tres principios que siguen vigentes. Por eso estamos viendo esta cuestión histórica. Vimos lo que decía en síntesis, ¿no? Lo que está diciendo este hombre Darwin, la cuestión de que puede sobrevivir el más fuerte, porque hay una extrapolación de todo esto. O sea, usted me dice que hay 8 investigaciones. Bueno, Ah, dejaron de lado las 8, sacaron esta, la que le convenía. Tiene que sobrevivir el más fuerte, ¿sí? Y acá venimos a la parte fuerte, digamos, o a donde llegamos la unión de lo que es Malthus y Darwin. ¿me permitió un Hoy, segundo? sí, Un señor. segundo. La teoría de esto que hablaba Matthew de la población, de Matthew, dice que había advertido la posibilidad de que mientras que la población crece, va creciendo, ¿me entendés? Geométricamente, los recursos alimenticios crecerán, solo que la proporción es aritmética, creando así las condiciones para que una escasez en largo plazo que requería un ajuste en la tasa de natalidad. Esto que está proponiendo Marco se está cumpliendo hoy. Fíjate vos, hoy se está cumpliendo. Porque están pensando en destruir al hombre, pero no al hombre, a ver, que ya está hecho, sino están buscando a los más chiquitos y a los viejos. ¿Me entiendes? Entonces, se está dando una paridad. Entonces, geométricamente, la proporción tiene que ser aritmética. Entonces, lo que se está pensando es la alimentación. ¿Alcanzará el alimento para toda esta gente? Entonces quieren sacar de un lado y sacar de otro, para que quepa justo matemáticamente si esa alimentación conviene o no para la gente. No sé si Claro, se me entiende, sí, sí, yo pero aparte para echar un poquito más de claridad sobre lo que usted dice, en un principio las personas para el poder, ¿no? Para esta gente para los iluminados, nosotros éramos fuerza de trabajo, éramos necesarios porque era fuerza de trabajo. Por ejemplo, en el campo acostumbraba a que tuviera muchos hijos porque era necesidad de muchas manos de obra. Cuanto más mano de obra había, mejor la producción. ah, Eh, lo que pasó en el último tiempo con el avance de la tecnología, la mano de obra fue excedente. Como hay un cuento, un dicho que dice que decía Marx que en algún momento el obrero se iba a independizar del capital y lo que ocurrió fue justamente al revés, el capital se independizó del obrero. Porque hoy en día el capital con la tecnología, con la automatización, ¿sí? Puede producir mucho más rápido, mucho más bajo costo lo que produce una persona con los brazos y queda excedente para la economía. Entonces, si nosotros vamos a aplicar un criterio solamente económico, hay personas que sobran. Si vamos a sí, aplicar solamente un criterio económico, que es el que tienen, lamentablemente, el criterio de lo que tienen el poder, porque el dinero es una herramienta de poder. Bien, leo esto rápido, profe, y antes de que se nos acabe el tiempo. Origen del darwinismo social. El primer autor que habla sobre aplicar las teorías de la evolución biológica a la sociedad fue el filósofo Herbert Spencer. Pero claro, existe controversia si Darwin apoyaba esta idea. Algunas personas afirman que Darwin distinguió entre evolución biológica y evolución social respecto a los seres humanos. Otras no creen que el autor realizara dicha distinción. El darwinismo social se configura como una teoría que afirma que el ser humano ha evolucionado en base a criterios de supervivencia.
siendo la selección natural la base de la evolución y de la supervivencia de los grupos humanos actuales, extinguiéndose así la especie o etnia más débil. Esta teoría está basada en la obra El origen de las especies, en la que el autor plasma todas las pruebas que sustentan su teoría de la evolución. Unas teorías que fueron recogidas durante su viaje en el Beagle entre 1831 y 1836. Espere que termino. Tras su fin, empezó a analizar y a extraer las conclusiones derivadas del experimento. La más importante acá, profe. Esta teoría posteriormente fue utilizada para justificar el imperialismo, el racismo, la conquista de territorios y el sometimiento de la población. ¿Cuál era el argumento? Si en la naturaleza los animales más poderosos reinan y predominan sobre los más débiles, también se puede aplicar a las relaciones entre humanos aprovechando la diferencia de etnia o de raza. Ahora sí, profe, Claro. es suyo. Bien, lo que tenemos que ver primero sobre Spencer, él tiene 4 preguntas. Las pongo para que la busquen la gente que después escuche. ¿Cuál es la teoría de Albert Spencer? La primera pregunta. La segunda, ¿qué le aporta Herbert Spencer a la sociología? La tercera pregunta, ¿qué aportó Herbert Spencer a la psicología? ¿Mm? Y por último, ¿quién fue Herbert Spencer y qué hizo? Sacando esto, y por lo que dice acá, es lo que yo le dije en un principio, que acá el que va a predominar permanentemente es el hombre, en todos los sentidos. Ahora, ¿cómo va a usar esto? ¿Es para beneficio propio? ¿Beneficio para la humanidad? ¿O es un beneficio para destruir? Buena pregunta. Ahora, que esto es actual, o sea, que nosotros estamos viendo Claro. el imperialismo y que estamos viendo el racismo y que estamos viendo el sometimiento de la población, es evidente. Eh, que nosotros como sociedad, yo me refiero ya a Argentina, que tenemos una mentalidad, una mezcla y un crisol de razas y que somos mucho más abiertos por ahí a una serie de cosas, o más humanos, más humanistas. Pensamos que todos creen que como igual que nosotros y no es así. Hay poblaciones, hay pueblos que ellos son conscientes o por lo menos se han inculcado a sí mismos que tienen que luchar por la supervivencia, que tienen que ser más fuertes que las demás etnias, Ahí está, que tienen que prevalecer. ahí puse el punto. Ahí Albert Spencer dijo una frase famosa: la supervivencia es del más apto. Y por eso se prepara. O sea, hay una transmisión social, generacional, de hacer, por ejemplo, un ejemplo, la mamá tigre. ¿Usted escuchó hablar de la madre tigre china? No, Bueno, si alguien lo quiere investigar, yo no quiero llenar más de tarea, pero la madre china se le llama madre tigre por la que la que le exige permanentemente al hijo a ser más fuerte, a levantarse más temprano, a dormir menos, a aguantar la adversidad, porque quieren que sus hijos sean fuertes porque ellos suponen que el mundo es totalmente competitivo. Los chinos tienen esa idea y aparte son de la idea de la organización, que ellos todo tienen que ser organizativo para prevalecer. Y están en guerra con todos. O sea, no sé si estoy en una colación, pero por ahí. lo que Hace pasa es que ahí podemos poner lo que dijo también Spencer, que le manda una carta a Darwin, que no lo voy a olvidar, donde dice que para considerar sustituir selección natural, la vamos a llamar supervivencia del más apto, que es lo que dije anteriormente. Y el tigre, mejor dicho, la mamá tigresa, siempre a sus hijos le va a enseñar, aunque sea rudo, malo, perverso, lo que usted quiera llamarle, pero para que sobreviva. Y de los 7 tigres o 4 tigres,
va a sobrevivir el más apto, al que sea más apto. Y fíjese que al final de la década, al final del siglo pasado, dos coroneles chinos para su tesis de grado hicieron crearon una teoría que se llama la guerra continua, la guerra infinita, que suponen que la guerra es permanente y que se da en todos los frentes, que sería como una asimilación de la guerra híbrida, ¿no? La guerra es permanente, la guerra es política, es geopolítica, es económica, es cultural, es religiosa, es tecnológica, eh, se da, no hay ausencia de guerra. ¿Sí? Sí, no significa que la guerra militar sea la única guerra, sino que están permanentemente compitiendo con todo.